Como punto final un poco de todo el trabajo que venimos haciendo con la exposición Nuevos Imaginarios, que como sabes ha tenido la exposición, ha contado también con encuentros con los y las artistas de la exposición en las jornadas, en el día posterior a la inauguración de la exposición, y que a lo largo de estos 2 meses hemos podido ver obras de todas ellas. Todos los miércoles de estos 2 meses por las tardes, centrados principalmente en obras más bien iniciales de sus carreras, buscando esos momentos iniciales de búsqueda de lenguajes, de inquietudes, y hemos podido ver a lo largo de estos 2 meses el trabajo de todas ellas. Y como colofón teníamos las jornadas de hoy, que agradecemos a todas las participantes que nos han ayudado a reflexionar mejor o de una forma más amplia sobre algunas de las temáticas que atraviesan la exposición, las piezas de los artistas. Y para cerrar, pues teníamos esta pequeña reflexión conjunta que hemos pedido a las participantes que podamos hacer juntos, y casi como pregunta inicial que os plantearíamos, tanto Nicolás como yo, de inicio sería un poco que nos dijerais, bueno, casi obligadamente, ¿qué consideráis que puede ser para vosotros? Nosotros hemos intentado hacer un trabajo sobre estos nuevos imaginarios en el encuentro entre el cine y el museo. Imaginarios que, como hemos podido apreciar en las obras, en la exposición, transitan los espacios de la mitología, transitan los espacios de la violencia, transitan en los espacios de la mirada, en el caso de las piezas de Albert Serra, y a dónde nos podrían conducir, qué serían hoy en día estos nuevos imaginarios. O sea, qué nuevos imaginarios puede plantear todavía el cine, o plantea el cine, en su encuentro con los espacios artísticos, ¿no? ¿Qué lugares puede afrontar o qué lugares le queda por afrontar? Que sería tal vez otra forma de plantearlo. ¿Empiezo yo? Por ejemplo, como quieras. Pues interesante lo que comentas, ¿no? Nuevas maneras, nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevos caminos que abrir más allá del museo. Probablemente no todo el arte contemporáneo se da en el museo, sino probablemente parte de lo más interesante del arte contemporáneo se puede plantear fuera del museo, fuera de los muros del museo. Se me ocurren las nuevas, un poco en la línea de que ayer comentaba, live cinema, lo que son los lenguajes de cine en directo. Hoy que, después de la magnífica charla que con Samaniego, comentabas esa posición de cómo el cine cierra, ¿no? Sin embargo, ese cine que abre, ese cine que plantea en directo nuevas maneras, de nuevos discursos, y donde el propio cineasta o hacedor de imágenes, a través de un material que tiene, va lanzando en directo, con lo cual son como obras que se abren en el mismo proceso de hacerse. Es un cine que no solo es procesual, sino que sorprende al mismo autor que lo practica. Y creo que ahí, en el lenguaje tanto del cine expandido, por parte de toda esa tradición que viene más de las vanguardias y del cine experimental, lo que se considera los cineastas expandidos, como los que vienen más del live cinema, ese concepto que probablemente esté más vinculado a la música electrónica y a festivales como LEB, o que muchas veces están disociados de los festivales de cine experimental, y hay ahí como un muro, ese mismo muro que a veces separa el cine del arte contemporáneo, y creo que no se le presta la atención merecida. Por ejemplo, Isaki comenta cómo a veces, trabajando en una película, surgen otras cosas, no solo para el museo, sino también esto para un concierto con performance, y creo que ahí se abren lenguajes nuevos para el documental también, porque no tiene que estar solo vinculado a la música. O sea que creo que ahí se abre otro camino que se puede plantear paralelo a unas exposiciones de cine en el museo, se puede plantear a los propios cineastas que trabajen a lo mejor en colaboración con artistas también más tecnólogos que manejan programas de lanzamiento de imágenes en directo, y a lo mejor plantear la posibilidad de crear en directo esas imágenes, por ejemplo, ¿no? Veíamos que, bueno, muchos de los y las artistas, pues vemos que la sustancia cine no ha terminado con una de las películas o con la película en concreto, sino que vemos que vuelven a esos materiales, los vuelven a reelaborar o vuelven a encontrar significados distintos, con lo cual parece que no haya un significado clausurado en una obra cerrada, sino que hay algo que late ahí
que vuelve a resurgir, que vuelve a pedir una nueva formulación, ¿no? de alguna forma. Sí, yo creo que, bueno, profetizar lo que va a suceder en el futuro es un poco estúpido, ¿no? Me da la sensación de que el futuro nos va siempre a negar todo tipo de profecías, ¿no? Lo que creo que sí que se está produciendo es un cambio, casi diríamos, cuántico, ¿no? Con respecto a la materia cinematográfica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todo el universo de lo digital ha producido un seísmo considerable, ¿no? Empezando por la relación referencial, ¿no? La relación con las cosas, que ahora está absolutamente mediada por todo tipo de canales que no solo son los de la imagen cinematográfica, sino que, digamos que ahora hay una suerte de hipertexto en donde en ese magma conviven muchísimas cosas, ¿no? Desde una proposición de corte más puramente espectacular, luminotécnico, a tratados con textos, a intervenciones de, bueno, pues de insertar imágenes encontradas. Se produce un estilo, una mezcolanza estilística que yo creo que determina una nueva forma de eso que entendemos por lo cinematográfico, ¿no? Para empezar, por ejemplo, es evidente cuando uno visita exposiciones de este tipo que todo el componente narrativo, que es característico del cine, cuando menos clásico, y tal vez incluso del moderno, aunque el moderno plantea ya una suerte de distancia con respecto a esa narratividad como principio de partida, ¿no? Yo creo que ese principio narratológico es tal vez el menos importante a la hora de pensar en estos productos de cine expandido, de cine de museo, lo que queramos llamarle, ¿no? Por muchas razones. Primero, porque la experiencia del espectador es muy distinta a la experiencia pasiva que comentábamos esta mañana, justamente, ¿no? Porque el espectador ahora es un cuerpo que muchas veces interviene sobre la propia proyección, ¿no? Ya no es ese cuerpo que recibe, un poco como la tradición desde Altamira, ¿no? Si recordáis, cuando uno visita Altamira se da cuenta de que esta gente pintaba sobre el techo para luego recibir tumbados la invasión de las imágenes, ¿no? Y eso dura. Esa edad de las cavernas dura hasta el formato cine, que es, como dice Raúl Ruiz, el último hombre de las cavernas, ¿no? El cinéfilo a la manera clásica, ¿no? Todo eso se ha transformado con estos nuevos dispositivos y no solo el principio narratológico ha quedado en una jerarquía muy rebajada, sino ya deconstruido por completo, sino que también, por ejemplo, hay principios que antes... El cine siempre jugó con ritornelos, ¿no? Con rimas, con repeticiones, ¿no? Pero yo creo que esa función casi primordial de la repetición ahora va a ser mucho más importante que antes. ¿Por qué? Porque el espectador, ese cuerpo que ya no es un cuerpo pasivo, sino que es un cuerpo que se mueve y que algunas veces opaca la propia imagen, entra y sale cuando le da la gana, ¿no? Entonces, el creador tiene que darle una información suficientemente intensa, precisa y repetitiva para que en un marco temporal de 3 minutos, que es lo que se supone que aguanta un espectador ante estas piezas. Recordáis que hubo una exposición que se titulaba así, 3 minutos, en donde se había comprobado en no sé qué museo que era la media de... Y estuvo aquí, en este centro. Y yo hice la prueba y no había nadie que aguantase los 3 minutos, por cierto. De manera que el espectador dura menos, la duración de fenomenológica es menor. Eso determina que haya un énfasis muchísimo más fuerte de lo que era el cine clásico en determinadas imágenes que el creador necesita que sean rumiadas por el espectador, y una suerte de ritornelo casi como mecanismo, como procedimiento fundamental, ¿no? Yo he visto algunos museos incluso en los que van contabilizando la duración de la pieza para que el espectador sepa cuando entra. No es una mala idea. Para que el espectador sepa en qué momento está entrando para visitar la pieza, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el espectador ahora... La construcción que antes el cine le daba, que era lo que yo comentaba esta mañana, que era muchísimo más imperativa y era un proceso de clausura estética, ahora ya no. Entonces, eso por un lado es salvajemente positivo, porque permite precisamente que introduzcamos muchísimas más cosas que el formato cine clásico no permitía, porque había un formalismo evidente, y nunca se había explicitado, pero era evidente, ¿no? Y sin embargo ahora todo está permitido, pero también tiene el peligro, casi que diríamos lacaniano, de que cuando todo está permitido, lo que aflora es lo real más peligroso, ¿no? Entonces, ¿cómo rumiar todo eso, ¿no? Ese es un problema que va a tener
no solo el creador, sino también el espectador de este tipo de procesos. Pero bueno, no quiero capitalizar más. Sí, no, pero bueno, retomando lo del ritornello, y quería preguntarte, Jaime, también una cosa muy concreta, que es el hecho de que muchos de los espacios artísticos estén dando posibilidad a ese ritornello de temáticas, incluso de artistas u obras que nacieron en muchos casos tal vez en el contexto o producidos por televisiones, por ejemplo, y que ahora han adquirido este aura de obras, pues pienso en Vytomsky, en Arun Farocki, en Chris Marker, o sea, que han producido en unos lugares tan concretos y cuyos espacios se han visto o arrinconados o acogidos de un extremo al otro, de positividad o negatividad, en los espacios museísticos, ¿no? O a veces en las filmotecas también. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, todo el ámbito del experimental llegó un momento en el cual encontró una acogida sobre todo en el mundo de los museos y de las galerías. Yo creo que hasta que el digital lo complicó todo. Llegó un momento en el cual ya no se podían proyectar las películas en 16 o era más difícil y estas cosas, y entonces el digital realmente yo creo que ha hecho que toda esa tradición experimental, sobre todo la más clásica, hasta la llegada de los 2000 y todo eso, esa gente que sigue trabajando en celuloide, pues ahora sí que se ha encontrado casi fuera de las salas de cine tradicionales y fuera también incluso de los museos. Entonces se quedan pues a las filmotecas, a los festivales de cine experimental y poco más realmente. Pero sí, es decir, yo creo que el museo es un espacio que puede ofrecer otras formas de exhibir el cine. Y esa forma no es a veces la que yo veo en algunos museos. No sé, cuando Reina Sofía empieza a incorporar películas y de repente te las pone en un monitor y enseguida hora y media. Pues evidentemente nadie va a ver la película. Es casi como decir, tenemos incorporada la película a la colección, está aquí, pero nunca la vas a ver ni en las condiciones ideales, ni mucho menos, y encima nadie va a estar ahí hora y media viendo una película, porque esa condición temporal creo que es la fundamental. En este caso, por eso, poco hablando de lo que decía Alberto, creo que todo va por ahí. Es decir, el cine narrativo no tiene sentido en el museo, para nada. Las propuestas más conceptuales sí que encuentran un acomodo muchísimo mejor, y yo creo que ahí es esa relación entre el espacio, es decir, ahí entras y estás de pie, normalmente no estás sentado, a ver el tiempo que aguantas. Esto que decías ahora tú, de poner el inicio. Y estos días estaba en la Gulbenkian, en el nuevo espacio museístico, y tienen una especie de, iba a decir sala de cine, no es una cabina, se llama H-Box, en la cual están en exhibición varios cortos en bucle a lo largo de todo el día, pero te van poniendo fuera, hay un luminoso en el cual te pone el título, el tiempo que va y el tiempo que falta. Con lo cual, sí, realmente puedes llegar a ver la película de alguna manera. Yo creo que ciertas propuestas que funcionan no narrativamente y que funcionan de alguna manera en bucle están bien en el museo. Otras, pues aquí con Salomé Lamas, me acuerdo la primera vez que vine a ver la exposición, digo, son 2 horas, ¿cuándo empieza exactamente? Me hubiese gustado saberlo, ¿cuándo empieza exactamente? Pero también es una propuesta más narrativa y de más difícil acomodo. En cambio, otras, como la de Lois Patiño, da exactamente igual cuando empiece. Si estás, yo creo que es media hora, una cosa por el estilo. Sí. Pues es maravilloso estar en la media hora, porque siempre te va descubriendo cosas. Y hay una instalación, que es la de Albert Serra, que a mí la película me gusta, Liberté, pero me parece que la forma mejor de verla y de experimentar la película es esta. Es decir, es estar en el espacio y poder... cuando la vi creo que estaba yo solo, fueron 2 o 3 personas más, pero lo ideal es que hubiese estado lleno de gente incluso, y poder ver la película de esa forma, que reproduce de alguna manera lo que estás viendo en pantalla también, y formar parte realmente de lo que te están mostrando las imágenes. Y yo creo que esa idea, esa relación entre el cine y el museo debe de ir más por ahí, realmente que permita interactuar al espectador, porque ya no es un espectador que se sienta en una butaca, y yo no creo que sea exactamente pasivo. Es decir, el espectador yo creo que siempre debe de ser activo, porque aunque sea inconscientemente, creo que proyecta sobre las imágenes sus conocimientos, su experiencia y sus prejuicios, casi siempre. Pero esta es otra forma realmente de experimentarlo y adentrarte más en ese territorio, porque creo que el espacio de la instalación es muy importante.
Sí, es curioso porque justo hace 2 días Serra habló de que precisamente Liberté para él era mejor observarla instalada que en un cine. Y también, bueno, otra pieza que hizo para la Bienal de Venecia, que también eran piezas que la sala de cine no podía contener, ¿no? Y un poco quizás lanzándote a ti, Marta, que has tenido que programar también mucho cine en diferentes contextos. O sea, ¿en qué modo, digamos, la sala de exposición puede permitir al artista, desde el punto de vista del artista, ¿no? Que quizás hemos hablado mucho del espectador, pero desde el punto de vista del artista, ¿qué le permite al artista en ese sentido de pues, mostrar cosas que no se pueden mostrar en una sala de cine, mostrar procesos, lo que decía Samaniego cuando hablaba del hipertexto, ¿no? O sea, poder como conjugar diferentes capas que aparecen al mismo tiempo, o incluso desvelar otros elementos más íntimos, más personales, más, podríamos decir, emocionales, más cálidos, digamos, hacia el espectador, ¿no? Como otro tipo de compromiso también puede ser desde lo político, vamos, pero otro tipo de lenguaje quizás más horizontal con respecto al quien entra a la sala, ¿no? Bueno, yo creo que hay como varias cosas. Por un lado, justo en los programas que hacemos en Cineteca Madrid, el llevar películas que normalmente se ven en espacios museísticos o de galerías al cubo negro supone otras formas de aproximarse a estos materiales con una atención y un ritmo totalmente distinto. Y, como estabais comentando, ¿qué pasa con un museo cuando te ponen una película y a lo mejor, como digo yo, o sea, más de 5 minutos y no hay un banco donde sentarte, nadie va a ir? Entonces, ¿qué supone? Y es algo que yo creo que cualquier artista, ya venga del mundo cine o venga más desde el mundo de las artes visuales, tiene que estar consciente, ¿no?, de estos contextos de exposición. Pero yo sobre todo lo que estaba pensando además es que estos contextos de exposición suponen como un elemento más a todo lo que son estas tecnologías y estrategias de formalización de un tipo de pensamiento, que al final lo que estamos hablando son de personas que están proponiendo otras formas de acercarse a conocimientos u otras formas de proponerlos, ya sea en su contenido, que obvio el cine es narrativo y ayer lo veíamos, ¿no?, hablando de todas las historias de descolonización y de la decolonialidad, ¿no?, de qué supone realmente también pensar no solo qué historia estamos contando, sino cómo le estamos contando, y cómo ahí sí que se posibilita esta apertura para poder crear unos diálogos mucho más directos a lo mejor o diferentes y poder estar en poder compartir estas formas de conocimiento o propuestas, sus límites, y poder confrontarlas y poder ir pensando ahí sí nuevos imaginarios, ¿no? Entonces creo que también la clave es como que todo esto que estamos pensando es como siempre ser muy conscientes de en los contextos en que estamos y cómo se va a hacer público y cómo se va a crear esta relación. Y justo, un reloj de información, una silla de apoyo. También pensaba, porque estaba pensando cuando estaba hablando Jaime esta mañana, que por ejemplo en Zona de Interés, que es una película que a mí me apasiona, pensaba en esa confrontación de contar el horror sin contarlo solo porque hay un muro y te muestra el opuesto, o una creación de opuesto, y sí pensaba, pero es un imaginario que conocemos. Entonces me quedé pensando, ¿qué pasa con las historias que no conocemos? Y ahí un poco hablabas de Benino. Esas otras historias olvidadas, historias negadas, historias destruidas y que no tenemos referencia, y cómo las podemos contar. O sea, que creo que sería también como una de las responsabilidades que tenemos ahora con toda esta tecnología, estrategias, etcétera, de poder imaginar qué va a pasar, porque al final va a ser nuestro imaginario común, van a ser nuestras mitologías, son las mitologías que nos faltan, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que, en cierta manera, esta tecnología o este universo digital plantea también una forma de conexiones del pensamiento distintas, ¿no?, a las discursivas y logocéntricas características de las edades clásicas, ¿no? Y tal vez, cuando decía Jaime esa idea de que entras en una cabina, ¿no?, en la Gulbenkian, a mí me recordó que a lo mejor volvemos otra vez un poco a la situación de los orígenes del cine, es decir, aquellas cabinas de Edison en donde tú veías individualmente aquellas piezas, ¿no? Y lo que sucedió en los orígenes del cine, de Edison, Lumière, Méliès y compañía, es que después todo eso se canalizó hacia el discurso narrativo producido industrialmente de Hollywood, y eso se confundió con lo cinematográfico, ¿no? Entonces, ahí se obturó una línea de trabajo que yo creo que ahora
un poco como se rompiesen las compuertas de toda esa canalización discursiva, se ha vuelto a abrir, ¿no? Entonces, el verdadero cine estilo, que decían en los años 50 los franceses, es posible ahora, con el aparataje del que disponemos justamente ahora, mucho más inmediato, muchísimo más bulímico, muchísimo más hipertextual. Es decir, es un poco lo que ya Godard explicaba en las histoires de cinema, es decir, la diferencia entre montar a la manera de cinematográfica y montar con una moviola, ¿no? La moviola piensa las imágenes de una manera distinta a cómo se cortan las imágenes y se montan las imágenes en el formato de producción cinematográfica narrativa industrial, ¿no? Ahí ¿cómo es la expresión el modo institucional narrativo? ¿Cómo MRI. El MRI, ¿no? El MRI, ¿no? Representación institucional. Exactamente. Bueno, yo creo que ahora se ha abierto esa nueva posibilidad y es como si volviésemos a estar en 1892 o 93, es decir, tenemos otra vez todo el campo abierto, ¿no? Eso, como digo, es salvajemente libre, pero va a determinar muchísimas cosas que ni siquiera imaginamos que necesariamente se van a producir. Es decir, esto que estamos viendo ahora todavía es excesivamente dependiente, quizás, del MRI, ¿no? Y las formas videográficas o el imaginario, sin ir más lejos, va a transformarse de la misma manera en que, por ejemplo, se transformó, pues qué sé yo, cuando se produce pensemos en lo que sucede en poesía de Mallarmé en adelante, ¿no? Hay una serie de cambios de una dimensión verdaderamente inimaginable, ¿no? Lo que sucede desde Mallarmé al futurismo, Dada o Artaud, ¿no? Todo eso, que es un inmenso campo de pruebas, se produce porque ha caído la referencialidad directa entre la palabra y la cosa, ¿eh? Y yo creo que estamos en un terreno semejante ahora mismo, ¿no? En un tiempo en el que las compuertas se han abierto, pero eso también es fascinantemente peligroso y es un reto, ¿no? Fundamentalmente para el creador y para el gestor de las imágenes, no tanto para el espectador, que el espectador siempre llega un poco después, ¿no? Es el que refrendará todo eso, ¿no? Pero yo creo que tanto para el programador o gestor como para el creador es necesario repensar otra vez todo como lo repensaron los que crearon el cine, realmente, como los pioneros. Sí, los pioneros, ¿no? De hecho, me hacía pensar y lo comentábamos antes, ¿no? En dos reflexiones sucesivas, un poco en el tiempo, una de los Stroop, que creo que está en Dalanu de la Resistencia, ¿no? De que hacer la revolución siempre es poner en su lugar cosas olvidadas, sencillas pero olvidadas. Y luego más tarde Jan Eustace hablaba también de que en el cine hacer la revolución siempre es volver a los Lumière. Entonces, de alguna forma, nos ponen en las manos toda la tecnología más novedosa y posible y de alguna forma nos ayuda a repensar nuevamente esos lugares, ¿no? También en Einstein, por ejemplo. Yo con esto de los orígenes y el museo, es que estaba acordando de una película de Ken Jacob, una película experimental, que son, no sé, 100 minutos, 2 horas, no me acuerdo lo que dura, Tonton de Piper Song, que lo que hace es coger la película de los orígenes de finales del 19 o muy principios del 20 y analizarla, en el sentido de que lo que hace es trabajar con esas imágenes, que es una película de, no me acuerdo, 2 minutos, pongamos, y realmente una película narrativa, pero él la convierte en una película abstracta simplemente encuadrando un fragmentito, manipulando las imágenes, remontándolas, pero sobre todo trabajando sobre todo con las texturas de la propia película, digamos, una película todavía en cine en celuloide y con un trabajo manual a partir de optical printer, que es como ir reproduciendo detalles, cambiando el montaje y combinando imágenes de muy distintas formas, es decir, convertirlas realmente, es decir, ver esas imágenes qué nueva vida pueden tener también. Y que después me enteré de que el Ken Jacobs de alguna manera hacía eso ya cuando daba clase en una universidad americana, en Binghamton, en la cual él manejaba un proyector de 16 que permitía parar la imagen y quedarse la
imagen fija y estaba jugando siempre con el análisis de las imágenes a partir de esa proyección en la cual una película de hora y media podía tirarse con ella 4 horas, simplemente porque hacía casi el mismo proceso que hacía en su propio cine. Y todo esto me llevaba a ciertas propuestas tipo, que son realmente propuestas artísticas o museísticas, como el 24 Hours Psycho de Douglas Gordon, en la cual, claro, lo que hace prácticamente es lo mismo, ralentizar Psicosis de Hitchcock, en lugar de ser a 24 fotogramas por segundo, son 2 fotogramas por segundo, con lo cual multiplica por 12 la duración de la película. Y realmente es una propuesta más conceptual que otra cosa, es decir, nadie está 24 horas viéndola, los horarios de los museos son los que son, con lo cual ver las 24 horas es totalmente imposible. Yo creo que todos los museos van a empezar en el mismo lugar. Me acuerdo de verlo en España, creo que fue la Fundación Tapies en Barcelona, y estuve allí pues esos 5 minutos. Después decidí, bueno, en casa voy a hacer esa operación. Me pongo en el DVD Psicosis y la ralentizo a máximo. Un poco para ver esa, es decir, porque a lo mejor no era exactamente eso, multiplicar por 12 la duración, pero era jugar un poco con esa idea. Y es cierto que ciertas obras que son muy conceptuales están pensadas para casi que las pienses y nada más, porque después son muy difíciles de exhibir. ¿Quién va a estar 24 horas seguidas en un museo o en su propia casa viendo así una película como Psicosis, una película narrativa? Pero creo que eso sí que le da como esa segunda vida a las imágenes y que nos permite pensar las imágenes de otra manera. Grado, sí. De otra manera. Sí. Y eso creo que me parece como muy importante. Por eso que incluso, como hay aquí en la exposición, que se utilicen materiales que no estuvieron en el montaje final, aún me parece como más fácil. Son como los bonus tracks de las ediciones en DVD, pero no como material en bruto, sino que se puede repensar esas imágenes de otra manera y exhibirlas también de otra manera. Y me parece que es muy interesante. Sí, yo creo que esa idea... Un segundo nada más. Esa idea de que la imagen está en segundo grado es muy clara, ¿no?, con respecto a estos nuevos formatos, ¿no? Eso ya era el cine moderno con respecto al llamado cine clásico, ¿no? El cine moderno introduce esa especie de autorreflexividad ya dentro del cine, pero ahora ha explotado, ¿no? Entonces, otra vez una idea que me remite a los orígenes. Ahora también vemos, un poco a la manera de Ken Jacobs, no solo las imágenes, sino la forma en que se proyectan esas imágenes, la forma en que se analizan las imágenes e incluso la propia maquinaria que rodea y que permite las imágenes. Y en la época de Méliès y de los Lumière, el público también veía las máquinas, es decir, iban a ver las películas y la máquina, y quedaban muchas veces más fascinados por el aparato en sí que por la proyección, ¿no? De hecho, yo tengo una teoría y es que me da la sensación de que la rueda de Duchamp no es nada más que el recuerdo del niño Duchamp cuando iba a esas sesiones, que quedaba fascinado con el funcionamiento de las movidas, ¿no? Y ahí está la famosa ruedita, ¿no? Perdón. Sí. Bueno, interesante lo que comentas del dispositivo, hacerlo evidente. Como artista, cuando he trabajado pensando el cine en el museo, claro que cuento con esa idea de, bueno, aquí voy a poder hacer, no cuento con una limitación de tiempo. Yo sí que tengo una película de 8 horas, que es una observación de la ventana paisajística, meditativa, a través de la ventana, como invitando al espectador a un balcón, cuando yo vivía en Bayona, y entonces era el espectador... Cuentas con que va a poder entrar en cualquier momento, el tiempo que esté, 5 minutos, 10, cómodamente sentado. Entonces te contaba gente que llegaba por la mañana, porque asistías a todo el paisaje desde la mañana hasta la noche. Los cambios de plano a lo mejor eran cada minuto y medio. Y al mismo tiempo en el sonido invitaba al espectador también a que se desarrollaba a lo largo de 3 años conversaciones con mi hija en el aprendizaje de ella del lenguaje de 0 hasta los 3 años. De manera que entrabas por la mañana y a lo mejor asistías al amanecer con la niña empezando a esbozar sus primeros ruidos guturales. Si ibas al mediodía, la luz estaba distinta y tenías a la niña ya y en una relación con la madre, entonces como si estuvieras en el espacio íntimo que aparecía fuera de campo a través del sonido. Entonces, y me gusta experimentar ese tipo de cosas contando con cómo va a ver el espectador la obra en el museo y que en ningún momento va a permanecer cuando es andando. La obra que enseñaba ayer de Hideo Yakuza, que se vio aquí en su versión cinematográfica, en su versión expositiva, tenía la posibilidad de verse como espectador de museo andando, que no iba a permanecer más de 2 minutos, que además era con 2 pantallas, una sobre el suelo.
pero la pantalla principal daba acceso a una sala oscura por detrás que te permitía entrar y cómodamente, con una buena acústica, poder ver la obra de principio a fin. Entonces, bueno, como artista, claro que cuento con eso. Sí que volvemos, y ya como reflexión final, sí creo que volvemos a los orígenes del cine, a esa explosión de posibilidades cuando todos los aparatos del precine y cuando la pantalla no se había estipulado que discurriera por donde discurrió, cosa que las propias vanguardias han ido siempre cuestionando. Y hay un libro muy interesante que creo que fue importante, de Lev Manovic, que se llama precisamente Language of New Media, el lenguaje de los nuevos medios, que es un libro, pienso, punto de inflexión en el año 2000 o 2001, que se tradujo rápidamente al castellano, y utiliza la película de Mann, El hombre de la cámara, de Bertov, precisamente para hablar de lo que él hoy llamaría New Media Object, objeto nuevo media. Y ahí ya entramos con el cine, bueno, como esta película es una película, según él, de cine digital, a la luz de un nuevo análisis teórico, cómo esa película se puede revisar como una suerte de fragmentos, como si fuera cine digital fragmentario, cine de archivo, que pueda tomar distintas formas, y de alguna forma conceptos como cine de archivo, en ese cine posmoderno, ¿no? El postcine, ese cine fragmentario, cine sobre el volumen, con nuevos programas que te permiten proyectar sobre el volumen, no solo para hacer pirotecnia, a lo mejor en un live cinema, sino para proyectar sobre obras con volumen y hacer obras íntimas que le permitan al artista trabajar con proyección sobre el volumen, para lo que tiene que haber unos medios en el propio museo y una pedagogía de cómo se debe exponer el arte también, que eso es otra dificultad con la que se encuentra el artista a la hora de poder hacer efectiva su idea en un espacio museístico que no siempre tiene los medios para acompañarlo en el proceso, ¿no? La pedagogía, desde luego, es una rama importante. Quería, recordar que estáis, por supuesto, invitados e invitadas a participar o a hacer las preguntas que consideréis sobre cualquiera de los temas que surjan. Nico, ibas a... Que efectivamente, que no tenemos tampoco muchísimo tiempo, o sea que, y es verdad que no ha habido preguntas después de las intervenciones, o sea que si tenéis alguna, estaba seguro yo. Hola. Bueno, la verdad es que viendo la densidad también de las conversaciones, de las propuestas, necesitaríamos por lo menos otra semana más, ¿no? De jornadas y conversaciones y también de proyecciones. Empezar a las 8. Hasta las 8. Bueno, yo quería compartir con vosotros yéndome a la sesión de ayer, en la que tanto, Gisela empezó su intervención con unas imágenes de inteligencia artificial y Marta también empezó con un poco más atrás, en el 58, con una cierta idea de hipermodernidad tecnológica de la exposición de Bruselas del 58. Y curiosamente, estos últimos días estaba leyendo los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, y hay justamente una reflexión escrita en el 67 que va un poco en ese mismo sentido y habla, digamos, de cómo esa posibilidad de incluir el pop dentro de la tradición y la influencia que está teniendo el tema de los medios en la cultura literaria y de escritura, pero también artística, en los ámbitos intelectuales y culturales. Y dice, por supuesto, esta discusión, que es la de la iniciación del pop, nace de la fuerte presencia de Marshall McLuhan, filósofo de los medios de comunicación, que ha escrito: vamos a asistir a una era en que todo el ámbito que nos rodea estará ordenado como una máquina de enseñar. Los artistas deberán trasladarse a las torres de control, abandonando la torre de marfil. En otras palabras, en la era electrónica desaparecerán los libros, máquinas, esto lo dice Piglia,
máquinas muy primitivas de difusión del pensamiento y los escritores se convertirán en tecnócratas. La cuestión, por supuesto, se reduce a saber quién controlará el sistema de las máquinas de difusión. Es decir, que seguimos imbricados en una misma problemática que en el fondo está atravesando o ha atravesado todo el siglo XX y nos llega ahora con otros mecanismos, ¿no? Y con respecto al cine en el museo, yo tenía la sensación de que, y las exposiciones de cine lo tienen, de que es un poco volver al concepto de sesión continua, ¿no? Donde ibas al cine y entrabas, veías la película y luego volvías a ver el principio, ¿no? Y hay una facilidad, es mucho más, entre comillas, cómodo, la idea de ir en un itinerario y no permanecer siempre sentado en la silla y tener a disposición otras pantallas que están en el mismo lugar. Recuerdo, por ejemplo, exposiciones, no sé, en la Virreina, la de Marguerite Duras, o, por ejemplo, la exposición de Chantal Akerman que tú comentabas en el IBAM ayer, que era un proyecto hecho específico, o sea, cómo adaptar películas al sistema museo, ¿no? Que el sistema museo no es nada más que un contenedor, porque es totalmente lábil. Es decir, tanto artistas, comisarios, como los gestores del museo son capaces de transformar un espacio que no es nada, es cuadrado, tiene paredes blancas, en otro espacio como el de Albert Serra, que es todo negro y que reproduce, por otro lado, la situación en el espectador del voyerismo que está viendo, ¿no? Y eso es ese grupo de voyeurs que se reúnen en bosques, en lugares, ha sido también otra actividad de la visión y de la mirada prohibida, porque muchas de este voyerismo estaba restringido focalizado a ámbitos homosexuales, en bares, en espacios, digamos, como abandonados, en naves, etc., ¿no? Y por acabar, yo creo que cuando Gisela decía ahora que hay un arte que se realiza fuera del museo, claro, y sobre todo en los espectáculos. El cine también ha pasado a ser un elemento primordial, la proyección en la ópera, ¿no? En los montajes de ópera. Y recuerdo pues, determinados montajes brutales como los de William Kentridge, la Lulú de Alban Berg o la Nariz de Sostakovich, con toda una serie de proyecciones hechas ex professo, que son propiamente cinematográficas al final, ¿no? La condena de Fausto de Berlioz en el Festival de Salzburgo de hace ya años, con una puesta en escena de Plensa y La Fura des Baus, donde hay toda una serie de huracán de proyecciones que absorbe y que sigue a la música de una manera absolutamente hipnótica, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay ahí como tú decías, Alberto, una apertura de las compuertas y hay una experimentación que mezcla los lenguajes y mezcla también los dispositivos. Los dispositivos ya no son únicos, sino que son flexibles. Por ejemplo, la instalación que tiene Susana de Sousa Díaz es dar la vuelta a la pantalla, o sea, todos los mecanismos de esa instalación es romper el dispositivo cine, el dispositivo instalación, etc. Yo creo que ahí es donde está una de las claves. Por eso es tan importante esta muestra que ofrece una pluralidad de efectos y de posibilidades.
Yo quería comentar, por ahí se abren caminos, la danza. Tenemos aquí a Javi Martín, por ejemplo, y cómo lo que él ha ido explorando entre lo que es el cuerpo, el baile y la integración de la imagen audiovisual, también con una reflexión filosófica detrás. Para el proyecto de Cinema Percorridos en Playdoc, uno de los años lo titulé Coreocinemas y también fue plantear a coreógrafas que trabajaran con cineastas y fue muy bonito porque algunas de las mujeres y artistas hombres también que vinieron a trabajar a ese proyecto venían de la escena precisamente del teatro o de Laura Iturralde, y también se les planteaba de repente hacer un proyecto más pequeño, más íntimo, más artístico, donde no tuvieran que pensarlo en grande, ¿no? Como para un gran público. Y ha sido muy bonito ver cómo iban desarrollando desde la danza, la performance. Esos también son nuevos imaginarios, ¿no? Y cómo el cine se proyecta sobre el volumen en espacios pequeños y bueno, y cómo interactúa con el cuerpo. Creo que por ahí se abren posibilidades también. Sí, yo me sumaría a la reflexión de la tecnología. Creo que estamos en un momento que justo estamos como redescubriendo como esa revolución de volver a encontrarnos con nuevas posibilidades y creo que lo que hay que aprender, y creo que en esta exposición es un buen ejemplo, es la idea de cómo usar esta espectacularidad. O sea, realmente la tecnología es capaz de producir una fascinación que el problema es qué hacemos con esta espectacularidad, ¿no? O sea, en Madrid, por ejemplo, estamos viendo como un vaciado de espacios experimentales que teníamos antes, que estaban abiertos a los creadores, a empresas haciendo producciones inmersivas a unos precios altísimos y que se hacen en el espacio público, en el espacio que estaba destinado antes de la institución. Entonces, para mí justo es pensando, o sea, claro, ¿quién define el mensaje? ¿Quién tiene los medios de producción y distribución? O sea, es McLuhan, pero también es Flusser, que era muchísimo más optimista en cierto modo y que era como, es que claro, hay que tener muy claro qué es lo que queremos decir y cómo decirlo para poder hackearlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, sí, quizás desde el museo, no lo sé hasta dónde podemos o no podemos, porque también es más complejo que simplemente decir, no tenemos este espacio a disposición, lo sabemos todos, ¿no? Pero los que trabajamos en instituciones, como todas las otras capas que hay que te permiten o no te permiten llegar a hacer o disponer. Por eso, claro, la idea de estar siempre como pendiente de esa idea de saltarse las estructuras del conocimiento y del hacer están fundamentales y creo que se comparten en el cine y se comparten en muchas otras áreas, vamos, que no. Pero que quizás la imagen en movimiento nos permite también una comunicación contemporánea como mucho más fácil, ¿no? Como que parece que estamos más acostumbrados. Ya me estoy derivando. No, sí, porque también existe el peligro de que es decir, todo el dispositivo tecnológico que nos ofrece tantas posibilidades se convierta en una especie de gran madre que nos envuelve amnióticamente y que nos alimenta con esta especie de sueño de Morel, ¿no? Es decir, la invención de Morel está profetizando también un futuro distópico terrible, ¿no? Es decir, una suerte de eternidad a la que estamos conectados y a la que le damos todo, ¿no? Entonces, yo creo que ese peligro existe. Y el artista tiene la necesidad un poco de lesiana, ¿no?, de crear esas interrupciones en medio del circuito umbilical en el que estamos inmersos, ¿no? Porque efectivamente el uso interesado, economicista de estas propuestas omni-inmersivas está ahí, es decir, es evidente. Ahora estamos viendo un montón de horteradas, ¿no?, cada fin de semana, que te ofrecen en las grandes ciudades, ¿no? Que ir a ver en los girasoles de Van Gogh en un formato ahí con una musiquita terrible, ¿no? Entonces, es decir, eso está también ahí y eso forma parte también del día a día de los espectadores que son menos avezados y que están más despistados, ¿no? En ese sentido, yo creo que también el artista tiene tantas funciones que hacer que yo no sé si tendrá tiempo para tanto, la verdad, ¿no? Pero una de ellas es la de crear esas vacuolas de interrupción de lesianas, ¿no? Creo que es necesario. Otra de ellas también es darse cuenta de que, lo que decía yo antes, que el pensamiento en imágenes
del universo digital es distinto al pensamiento en imágenes del universo analógico. Por eso, por ejemplo, cuando uno ve incluso las películas de formato más tradicional, ya no digamos los ensayos, ¿no? Uno se da cuenta de que ahora hay una facultad digresiva o dispersiva brutal, ¿no? En donde vas un poco como los monos por las lianas, ¿no? Entonces vas sacando un poco las cosas y vas estableciendo relaciones rizomáticas verdaderamente inesperadas. Eso es un poco lo que es el ensayismo audiovisual del siglo XXI, va por ahí, ¿no? En muchas ocasiones. E incluso el propio ensayismo de la escritura. Mi propio ensayismo va un poco por ahí, ¿no? Es como una especie de mono que se va agarrando a lianas y va... Eso, ¿por qué se produce? Eso es epocal porque efectivamente nuestra forma de pensar es mucho más relacional de lo que era anteriormente. Entonces ahora ese rizoma favorece unas cosas e imposibilita otras. Por ejemplo, la densidad simbólica se pasa de largo. ¿Por qué? Porque la cantidad y la premura con la que las imágenes se van combinando impide esa densificación simbólica. Entonces, esto yo lo aprecio mucho en los alumnos, es decir, la dificultad que tienen los alumnos para metaforizar, por ejemplo, ¿eh? Es decir, para poder elaborar un pensamiento simbólico un poco más denso. ¿Por qué? Porque su forma de pensamiento está habituada ya a esta suerte de mundo relacional, ¿no? En donde una cereza va tirando de las otras, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se va a cambiar, ¿no? Lo que va a producir El un concepto ensayismo. de ensayo expandido me sugiere eso, que sí que no lo había oído nunca. Mira que estamos siempre con etiquetas, pero el ensayo expandido, ¿no? En el cine. Sí, sí. Sí, no sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Y pretendo no serlo además, pero me interesa, se me ocurre que si aceptamos la idea de que muchas de nuestras tecnologías son como una especie de esterilización de capacidades que no son consustanciales, ¿no? Animales, como un ejercicio de la conciencia, de asumir a su través, ¿no? Nuevos modos de vida, relaciones y demás, y en atención a algunas cosas que comentaba Marta del encuentro que nuestra cultura a día de hoy pareciera que deja espacio a unas otras epistemologías. Me da rabia no haber estado por aquí ayer. Quizá esta nueva histéresis formal del cine, esto me lo he apuntado, ¿no? En que cada vuelta implica un nuevo aprendizaje, hasta qué punto no nos conecta con una performatividad en que las imágenes, la performatividad propia de las imágenes, pienso ahora con Andrea Soto Calderón en mente, adquiere otras asociaciones, ¿no? En el sentido de que nos recordamos a nosotros mismos que quizá estamos viviendo con demasiada densificación uno de los vínculos de la imagen con la organización visual, ¿no? El oculocentrismo. Y que quizá esta nueva histéresis formal, ¿no? Que se asume a través de todo este desparramiento de los medios en que la imagen visual se nos presenta, no hay quizá un recordatorio, que me cuesta decir que es de origen, en el que otras asociaciones con otros arcos de lo sensible de la imagen se están produciendo. Nada más ni nada menos, ¿no? Y el acontecimiento eso que produce el encontrarnos con lo abierto y que una nueva sensibilidad se dé, eso, recordándonos que con la imagen es que no es solo lo visual. Perdón. Justo, no. Es que justo estaba pensando en esta exposición y también en lo que estamos haciendo ahora en Conde Duque, ¿no? Que era como una idea de quitar la hegemonía a lo visual para poder abrirse a otros tipos de percepción, a dar más, prestar más atención al tacto, al oído, a otras formas de sensación que justo también desde el giro de colonial también se pretende. No vamos a quitar, o sea, quien ha estado marcando predominantemente el discurso. ¿Y qué pasa si lo abres a otras, no son solo a otros conocimientos, sino también a otras sensorialidades? Y ahí me acordaba de García Lorca diciendo, ¿no? Como acariciar con el ojo, o sea, hay como de realmente poder ir cambiando de campo a campo, y que creo que en el museo o en una sala, ¿no? Esta idea de que el cine no esté circunscrito solo a la pantalla de proyección es lo que te permite que de repente los cuerpos se hacen presentes, y tienen como... Aquí hay un problema, ¿no? Y eso lo decíamos ayer, pero se ha quedado grabado. La diferencia entre agencia y participación, ¿no? Que realmente era como esta idea de que es inmersivo, estás participando, entonces estás presente y estás siendo activo, pero no, realmente a lo mejor lo que te están es guiando y acentuando una forma de hacer cosas, o sí, proponiéndote y
de una forma coercitiva, marcándote cómo vas a moverte o cómo vas a actuar o cómo vas a recibir, dándote una imagen de falsa libertad, que creo que tiene que ver mucho también con de los nuevos medios y de cómo los estamos viviendo. Entonces, con esta conciencia del cuerpo también hace que los retos se multipliquen y que creo que justo el poder trabajar la imagen más allá de la imagen, que es una de las cosas que puede pasar en una exposición como esta, es una de las vías para mí mejores de poder repensarnos. Vamos a ir pensando en clausurar porque estamos en la hora de cerrar. No sé si queda alguna duda de todas las intervenciones que hemos tenido. Nico, si nos queda alguna cuestión. Sí, nos queda un montón, pero lo que dices tú, ¿no? Yo creo que hemos tenido una mañana intensa, la tarde de ayer. Agradecer a todas y a todos que hayáis estado aquí. Nos parecía muy importante. Hablábamos con Santi que esta exposición abriese también a una reflexión que se ha estado produciendo, ¿no?, semana tras semana en paralelo a través de las propias obras de los autores que sí estaban concebidas para ser proyectadas y que se ha habido ese ciclo, ¿no?, maravilloso de cine que nos ha acompañado, que luego estará todo recogido también junto con las reflexiones a partir de las obras por parte de los propios autores. Nosotros contribuimos en una muy pequeña parte porque también ahí hemos invitado a gente a escribir, hemos invitado a gente a reflexionar y que estará representado en el catálogo de la exposición. Y intentamos como, ¿no?, cerrar un círculo que es casi imposible, pero en cierto modo casi también abrir una línea, ¿no?, abrir una posibilidad para un espacio que nos parece que como comisarios, pero también como cineastas y como artistas necesitamos, ¿no? Y que esperamos que se produzca más, tanto desde un nivel reflexivo hasta también desde el hacer, ¿no?, desde otro hacer cinematográfico. Pues sin más, gracias al museo, gracias a todas por acompañarnos y esperamos todavía que podáis disfrutar de los días que quedan de la exposición hasta su clausura. Gracias.